Hola, mi nombre es Jonathan Quintanilla, estudiante de Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Evangélica. El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre El Minimum Vital de Alberto Masferrer. El Minimum Vital es un libro escrito por el escritor salvadoreño Alberto Masferrer. En este libro, Masferrer aborda temas filosóficos y sociales, explorando la idea del Minimum Vital como un concepto fundamental para la vida humana. El mínimo vital se refiere a las necesidades básicas que deben ser satisfechas para que una persona pueda vivir dignamente, como la alimentación, la vivienda, la educación y la salud. Ahora bien, esta obra de vida tiene como origen el año 1929, en donde El Salvador se encontraba en una época de terror que vivía el pueblo salvadoreño, con un gobierno que ejercía poder sobre el pueblo con violencia, la explotación de los capitalistas para el área trabajadora, levantamientos sociales, mencionando también la crisis cafetalera, la cual en 1929 el café sufrió una fuerte caída de precios. El gobierno redujo los salarios y despidieron a muchos trabajadores públicos, mientras que la sociedad salvadoreña se iba hundiendo poco a poco en la miseria. Los capitalistas se preocupaban por la crisis internacional económica que se encontraba en el mundo, por ende la caída del café. Alberto Masferrer estuvo caracterizado por el llamado impulso reformista, el cual, liderado por el presidente Gerardo Barrios, pretendía llevar una serie de reformas que perseguían el bienestar y el progreso del país. Gerardo Barrios fue el presidente en impulsar el cultivo del café, iniciándose como consecuencia indirecta a una oligarquía que controló el país hasta la última década del siglo XX. En esa época, uno de los temas más candentes, por decirlo así, de la política fue la unidad entre la Iglesia y el Estado, que era fuertemente criticada por los liberales, pero que los conservadores llamaban como indisoluble, o sea que no se podía deshacer esa unión. El gobierno estuvo dominado por un pequeño grupo de personas conocidas como la oligarquía cafetalera. Sin embargo, el periodo de efervescencia que mantenía al país en un estatus que cambió radicalmente con la aparición del fenómeno de la Gran Depresión. Es ahí que el país pierde momentáneamente su fuente de ingreso y se vive una tremenda crisis económica. En esta obra, el punto más valioso es el aspecto social. Sin embargo, la economía y la política también fueron un aspecto súper importante. En esta obra se puede poner la sensibilidad humana para poder comprender y analizar con conciencia, en todo caso, que seguimos viviendo la misma situación social. El Mínimo Vital es un ensayo de mucho mérito, hace algo que parece imposible, mezclar lo mejor del socialismo y del capitalismo, uniendo así a dos eternos rivales. En la obra nunca se habla de establecer límites, para que quien no tenga lo suficiente para subsistir y para quien tenga no tenga cantidades exorbitantes. Esta obra trata de igualar a todos, enseñándonos que existen las clases sociales, enseñando cómo podemos acoplarnos con lo mucho o poco que tenemos. Masferrer, en su obra llamada Leer y Escribir, nos enseña la importancia que tienen los estudios para el desarrollo de una sociedad. En esa obra expresa cómo el pueblo salvadoreño sufre por la ignorancia y en el Mínimo Vital menciona que el desarrollo salvadoreño está en la educación. Fácilmente podemos establecer que la educación sí era un problema, o más bien es un problema enorme en esos años y en estos años, y quizá por ese mismo problema existía mucho más, ya que la base fundamental del desarrollo es el estudio, y sin un buen estudio no hay un buen desarrollo social. Es imposible tener una sociedad así. Siempre vamos a tener una sociedad conformista si no hay un conocimiento previo sobre lo que queremos o sobre lo que queremos hacer. La desigualdad social era un factor clave en el Mínimo Vital. Nos enseña cómo El Salvador está oprimido por una sola clase social y cómo ésta tomaba el control del pueblo a través de la economía. Aunque este libro fue publicado en 1929 y quizá basado en años anteriores, podemos visualizar que en la actualidad aún hay parte de la sociedad siendo oprimida por aquella clase que se pone por encima de las clases obreras.
Y no solo en El Salvador es un problema. Internacionalmente tenemos países que siguen con la misma problemática de las clases sociales bien marcadas y con conformidades económicas, como por ejemplo tenemos a Honduras, Haití, Surinam y China. Estos son algunos países con más desigualdades económicas que existen, sin importar que uno de ellos es una potencia mundial. Las problemáticas que expresa el mínimo vital de 1929 no solo son expresadas para la sociedad salvadoreña de ese año. Si lo vemos desde una perspectiva mundial, básicamente describe cómo se mueve el mundo y que el poder está en aquellos que tienen en sus manos el dinero. El mínimo vital nos enseña algo muy pero muy importante. El mínimo vital nos enseña que debemos luchar por algo mejor y no ser una sociedad conformista y miserable, a que se luche por aquello que es indispensable para vivir y a que se esfuerce para poder conseguirlo, y de que de esa manera, con el esfuerzo de su trabajo, se sienta orgulloso de lo que se consiguió. También al rico le enseña que sea consciente de su ambición y que vea que a qué costo consigue todo lo que quiere y tiene. En conclusión, el mínimo vital nos enseña que sí existe una desigualdad de clases sociales en nuestro país, y quizá no solo en el nuestro, así como menciono durante el video que existe en diferentes partes del mundo esta problemática, el cual con un enfoque y determinación se puede solucionar. El mínimo vital nos habla que jamás hay que ser conformistas con la vida, pero sí ser conscientes de cómo la desarrollamos. Masferrer transmitía en cada una de sus obras que el salvadoreño puede salir adelante mientras se prepare y luche. Y eso fue todo. Gracias por poner atención. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.